en esta mañana, ¿verdad? Aprovechando todo, ¿verdad? Lo que se ha estado viendo en estos días. Yo quiero hablar un poco, ¿verdad? De lo que ha estado pasando. Y ahorita se volvió a acordar, ¿verdad? Se vuelve a hablar de este personaje que vino, ¿verdad? Que se le nombra, ¿verdad? Papa, así se le nombra, ¿verdad? Y en realidad, ¿verdad? Es un jefe de Estado, porque él es el jefe, es el líder, ¿verdad? Allá en el país del Vaticano. El Vaticano está en Italia, la capital es Roma de Italia. Y ahí, en el mismo país, ¿verdad? Ahí hay un espacio de tierra, ¿verdad? Que son 44 hectáreas que fueron cedidas, paréceme que allá en 1929, ¿verdad? Por Pío XI, o a Pío XI, que fue el que se las pidió, ¿verdad? Aquel dictador, ¿verdad? Llamado Benito Mussolini. Y él les concedió eso y se convirtió en un país. Ellos tienen su bandera, tienen sus leyes, ¿verdad? Y es un país, él es un jefe de Estado. Nada más que tiene tanta, vamos a decir, fuerza en las gentes. Y simplemente, ¿verdad? Yo quiero hablar un poco, ¿verdad? Primeramente comenzar ahí, ¿verdad? Por el protocolo para estar frente al Papa, porque quiero hablar un poco de ese personaje. Voy a leer, voy a quizás agarrar un poquito más de tiempo para poder explicar lo que quiero explicar sobre de él y tomar la Biblia para ver si es verdad, que es el enviado de Dios o no es el enviado de Dios para las gentes, si es el que tiene la facultad, ¿verdad?, de perdonar, ¿verdad?, como se le pone, o de absolver. Ahora, esa palabra, ¿verdad?, protocolo, es una palabra griega, protos, colán o collán, que significa pegar o encolar. ¿Sí sabe lo que es encolar? Quienes tenemos ya años sabemos que antes de que existiera el resistol, los carpinteros usaban cola, ¿se acuerdan? No sé quiénes recuerden, el hermano Isidro se ha de acordar bien. Se usaba la cola, que viene siendo un pegamento, era un pegamento que se usaba, ya no se usa. Y eso viene significando, ¿verdad? Y viene siendo, ¿verdad?, también, ¿verdad?, una ordenada serie, ¿verdad?, de escrituras, matices y otros documentos. Y voy a mencionar sobre eso del protocolo, que viene siendo lo primero que se debe realizar. Fíjese, quiero que ponga atención, al estar frente al Santo Padre, es hacer una reverencia en la que al inclinar el cuerpo y el rostro quede cerca de la mano del Papa, quien la extenderá con el fin de que el interlocutor, o sea, el que forma parte de un diálogo, ese es el interlocutor, que el interlocutor bese el anillo, símbolo de autoridad que solo comparten los obispos y otros príncipes de la Iglesia. En eso consiste, ¿verdad?, el saludo. Ahora, es importante aclarar que no se debe besar la mano del llamado obispo de Roma, sino la sortija o el anillo de oro
que ocupa uno de sus dedos, la cual tiene en su superficie el sello del Vaticano, que vienen siendo, ¿verdad?, 2 llaves que representan la manera en que Pedro puede abrir las puertas del cielo. La llave de plata la cierra, mientras que la de oro las abre. Este es el ritual que en estricto sentido deben seguir todos los católicos. Así es en el protocolo. Ahora, en el caso en que se requiera escribirle una carta, estoy hablando del protocolo, del escrito de ellos, para que usted se dé cuenta, ¿verdad? Y luego vamos a pesar esto que voy a leer con esto. Vamos a pesarlo si así es. En caso de que se requiera escribirle una carta, debe de nombrársele así, mire, de esta manera. Primeramente, en la dirección se le pone a la santidad de nuestro Señor el Papa. Y tienen razón los que le llaman su Señor. Y luego, el encabezado se le pone Beatísimo Padre o Santo Padre. El cuerpo de la carta es así: vuestra beatitud o santidad, que viene significando bienaventuranza eterna. Eso significa cuando usted le hace una carta. Ahora, final de la carta: vuestra santidad, o sea, vuestra santidad humildemente, de vuestra santidad humildemente siervo e hijo, que humildemente se arrodilla a sus pies y suplica a su santidad se digne de concederle su bendición apostólica. Así es como, si usted quiere tratar con él y mandarle una carta, mándesela en esta forma. Ahora, quiero hablar un poco así y tomar el tiempo, hablar de las graduaciones o de los grados o de los niveles en la jerarquía católica, o jerarquías romanas, mejor dicho. Fíjese lo que significa Papa. Es el número 1, que viene siendo su santidad. Esto me llamó mucho la atención. Esa palabra, su. Fíjese para que usted vea. Su es una preposición inseparable de sub. Si nosotros lo vemos y lo decimos, vamos a decir que es subsantidad. Alcance a captar, subsantidad. Lo más alto es la santidad que es Dios. La santidad de Dios es lo más alto. Y Él se pone como la subsantidad, o sea, entender que enseguida de Dios es Él. Así es, dentro de la jerarquía. Hay cardenales, al cardenal se le llama su eminencia. Por eso cuando se habla del Papa, se habla o se le menciona y se le dice su santidad. Al cardenal, si se le acerca usted o lo tiene que reconocer, se le dice su eminencia. Cualquier cosa, ¿verdad?, que sobresale, eso es la eminencia. Y el obispo, que es el tercer grado, ¿verdad?, es su excelencia, o lo mejor, tienen sus grados. Ellos son su excelencia. Y hay otro de monseñor, es otro título, ¿verdad?, que viene siendo un título de honor que se da, ¿verdad?, en Italia a los prelados, o los sacerdotes son los prelados, pero algunos alcanzan, ¿verdad?, el título, ¿verdad?, de monseñor. Ahora,
quiero irme despacio, ¿verdad? ¿Cómo es que, o a quién nosotros debemos de reverenciar? Nosotros debemos de darnos cuenta realmente a quién debemos de adorar, a quién debemos ya no de besarle la mano, no, sino inclinarnos en el sentido de adorarle. Dios es el único que nosotros debemos de adorar y todo el mundo debe de adorar. Le voy a decir por qué: por lo que es. Nosotros le alabamos al Señor, reconocemos lo que hace, pero la oración únicamente es precisamente para el Señor. ¿A quién debemos nosotros, verdad, de reverenciar? Quiero mencionar algo aquí, ¿verdad? ¿Cómo es que en el libro de los Hechos, quiero irme despacito, a ver si es bueno delante de Dios que nosotros nos inclinemos o que le adoremos, porque esa es la manifestación, es una manifestación de adorar a alguien, ¿verdad? Primeramente se le corre, ¿verdad? Mucha propaganda se hizo. Se hizo una propaganda tan grande, ¿verdad?, que se dijo que iba a escasear el alimento, quizás la gasolina, tantas cosas que se dijeron para hacer propaganda, que iban a venir millones de gente, y no fue así. No fue así. A alguien, a algún personaje, de hecho, para exaltarlo, necesita hacérsele propaganda. Fíjese, en el libro de los Hechos, en el capítulo número 10, en el verso número 24, dice: y al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo llamado a sus parientes y los amigos más familiares. Y como Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y luego que dice ahí, y derribándose a sus pies, adoró, derribándose, cayendo, postrándose, humillándose delante de Pedro. Verso número 26. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, yo también soy hombre. Gloria al Señor. Según se dice, ¿verdad?, que es la descendencia del trono de Pedro. Para empezar, el trono no es de Pedro, el trono es del Señor. Y lo que hizo este hombre, ¿verdad?, Cornelio, en su honestidad, vaya, en su sinceridad, vio a Pedro y se inclinó, se postró y adoró. Lo vio como realmente una eminencia, vaya. Lo vio como algo muy grande, pero aquel hombre humildemente le dijo, ¿verdad?, levántate, yo también soy hombre, dándole a entender, ante mí no te inclines, porque yo soy igual que tú, yo soy un humano. Ahora, voy a continuar con esto. En el libro de Apocalipsis, si a un hombre, fíjese, capítulo número 19, primeramente, versículo número 9, y versículo número 10, dice de esta manera, dice: y él me dice, el que está hablándole ahí es un ángel, porque es el que le dio, ¿verdad?, la revelación. El ángel le dice, y él me dice: bienaventurados o felices los que son llamados a la cena del Cordero. Y me dijo, estas palabras de Dios son verdaderas. Verso 10. Y yo me quedé a sus pies.
¿Qué dice ahí? Yo me eché a sus pies, lo mismo que hizo allá Cornelio, para adorarle. Aquí lo está diciendo Juan. Y él me dijo, mira que no lo hagas. Yo soy siervo contigo y con tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Mira, yo soy igual que tú. No lo hagas. Ante mí, un ángel está diciendo, lo que debes de hacer es adorar a Dios. Para Él únicamente es la adoración. Para nadie más es la oración. Porque si hay gente que adora a los líderes, vaya, no lo dice, ¿verdad? Claramente, pero adora, están endiosados, así lo dicen. Cuando alguien, ¿verdad? Ve a alguien como muy sublime, que no le ve errores, está endiosado. Así sucede con este personaje. Se le inclinan, le adoran, le besan la mano, ¿verdad? El anillo del pescador le llaman a ese. La gente se le inclina, la gente le adora. En el capítulo número 22, de aquí mismo, aquí ya está un poquito más mejor, dice el versículo número 6, dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor Dios de los santos, cuando dice así, fíjese, y el Señor Dios de los santos profetas, ahí se está refiriendo a los espíritus de los profetas, dice, y el Señor Dios de los santos profetas ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que es necesario que sean hechas presto. Y he aquí, vengo presto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que ha oído y visto estas cosas. Y después que hube oído y visto, me postré para adorar delante de los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Y él me dijo, el ángel, mira que no lo hagas, porque yo soy siervo contigo y con tus hermanos los profetas y con los que guardan las palabras de este libro. Termina diciéndole, adora a Dios. Esa es la adoración que se debe rendir a Dios. Adorar a Dios, no adorar a nadie. Y este personaje, ¿verdad? Pues la gente que no lo conoce o que no conoce lo de Dios, mejor dicho, ¿verdad? Ve o lo ve como sublime, como que irradia algo así, ¿verdad? Fuerte sobre la gente. Hay un poder muy fuerte, sí, pero no es un poder benigno. Porque si así fuera, les hablaba que dejaran una vida de pecado y que realmente tomara, ¿verdad?, la palabra de Dios para mostrarles la forma en que ellos pueden componer sus vidas, la forma en que ellos pueden, ¿verdad?, vivir una vida con temor, que no era esto, porque según el programa venía a evangelizar sin saber hacerlo. A eso venía, a evangelizar. Para evangelizar hay que aprender estas cosas. Ahora, como mencionaba el hermano Martín, fíjese, de las imágenes, de la imagen que hablaba el hermano, ¿verdad?, de lo que pasó, de lo que él alcanzó a ver, es una grande verdad, y citó el libro del Éxodo. Ellos adoran a las imágenes, a las figuras de yeso, a las figuras de metal. Ellos predican un Dios que lo ponen ahí crucificado. Nuestro Dios no está crucificado. Nuestro Dios ya pasó la experiencia. Nuestro Dios está vivo. Nuestro Dios es un Dios vivo, que nosotros lo sentimos, nosotros le adoramos realmente y nosotros le buscamos con todo nuestro corazón. En el libro del Éxodo,
capítulo número 20. Voy a leer algunas cosas, ¿verdad?, que quiero que usted se dé cuenta. Voy a leer unos 5 versículos. Estoy leyendo una Biblia, ¿verdad?, que se le puede llamar cristiana, así le llaman. Una versión diferente a la versión, ¿verdad?, que puede llamarse católica romana. Voy a tomar lo que dice esta Biblia y lo mismo que dice esta Biblia, dice, ¿verdad?, la Biblia católica. Dice el versículo número 1, dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. Ellos pueden verlo así, lo pueden ver literal, ¿verdad? Pero nosotros, con el entendimiento de Dios, alcanzamos a captar, ¿verdad?, que quién es nuestro Dios y de dónde nos sacó. No nos saca de una tierra de Egipto, de un país, pero nos da la figura y nos saca del mundo. Tipifica, ¿verdad?, una vida en el mundo, entre la gente del mundo. De allá nos saca. Y luego le dice muy claramente: de casa de siervos. ¿A quién servíamos? Y luego le dice, ya cuando lo saca, le dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dioses con D minúscula. Y luego dice: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Verso 5: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, y los que me aborrecen. Lo leo en esta Biblia. Ahora, el informe que voy a leer, los mismos textos, vienen, ¿verdad? Yo los saqué, ¿verdad?, de la Sagrada Biblia, de una versión castellana del excelentísimo señor Félix Torres Amat, que viene siendo la edición de la familia católica. Lo saqué de una Biblia católica, en los mismos textos que los voy a mencionar, como dicen en la Biblia católica. Ahora, sí, de la Sagrada Versión Castellana del excelentísimo Félix Torres Amat, que es la edición católica. Voy a leer lo que dice en esa versión católica. No me la traje porque está muy pesada, está así grandota, está muy pesada. Ahí dice así. Aquí dice: y habló el Señor todas estas palabras. Aquí dice el versículo 1. Enseguida pronunció el Señor todas estas palabras en la Biblia católica. Dice así: yo soy el Señor Dios tuyo, que te he sacado de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. El mundo es esclavitud. No tendrás otros dioses delante de mí. No harás para ti imagen de escultura, ni figura alguna de las cosas que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las que hay en las aguas debajo de la tierra. No las adorarás, ni rendirás culto. Yo soy el Señor Dios tuyo, el fuerte, el celoso, que castigo la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. De aquellos digo que me aborrecen. Es muy claro. Se me hacía la pregunta hace días, ¿verdad?, de que si este señor no conocería la Biblia. ¿Quién sabe? Yo creo que no la conoce. Porque si aplicara ese texto a su vida o lo conociera, lo predicaría, vaya, lo diría, no se inclinaría ante ninguna imagen, no doblaría la rodilla ante ninguna imagen. Esto es lo que dice precisamente la Biblia católica. Quiero irme despacio. En el libro de Deuteronomio, capítulo 15,
capítulo 4, perdón. Yo creo que no conocen estas partes de la Escritura. Dice aquí, verso número 15, 4:15 dice: guardad pues mucho vuestras almas. Lo que tienen que tener cuidado es del ser espiritual, cuidar al ser espiritual, ya cuando uno dice que conoce a Dios. Guardad pues mucho vuestras almas. Y lo que les dice: pues ninguna figura visteis el día que el Señor habló con vosotros en medio del fuego. Y luego les dice la razón: porque no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie, que viene siendo lo mismo, de varón o de hembra. Una figura viene siendo un modelo, viene siendo, ¿verdad?, algo, ¿verdad?, que se hace, sacar un modelo. Por ejemplo, yo me imagino cómo es Dios y yo puedo hacer un Dios para mí, un modelo. Pero como no me alcanza, ¿verdad?, algo, hay una ceguera en mi vida y me dejo ir, ¿verdad?, por mi sentir, por lo que la gente diga o por lo que me presentan a mí, yo me voy a inclinar a ese Dios, me voy a inclinar a esa figura, me voy a inclinar a esa imagen. Pero como a mi vida ha venido un entendimiento, ha venido un despertamiento, yo no hago eso, porque quien me lo está diciendo es la palabra de Dios. Me lo está diciendo el mismo Dios, que yo no me haga ninguna figura, que no me haga ninguna escultura, que no me haga ninguna imagen, ¿verdad?, ni de varón ni de hembra. Oiga, ellos hacen esculturas de varones, santo fulano y santa fulana y bueno, tienen una de vírgenes y se hacen figuras de las mujeres. Ni las conocieron y a veces se confunden ellos. Ahora, en el Salmo 115 quiero que usted vea algo muy, muy interesante. Voy a tomar ahí el Salmo 115. Y luego le voy a explicar algo, ¿verdad?, que usted se va a quedar sorprendido de esto, mire. Así me quedé yo sorprendido con esto. Versículo número 1. Mire, la Biblia que yo veía y sacaba el informe que leí del capítulo 20 del Éxodo, es una Biblia, ¿verdad?, pues traducida o redactada o por alguien, ¿verdad?, por un excelentísimo, ¿verdad?, hombre, un hombre que se le está poniendo, ¿verdad?, como algo grande, ¿verdad?, como algo fiable, porque un religioso, voy a decir, bueno, no así, voy a decirlo así, una persona de Dios se le tiene, ¿verdad?, por una persona honesta, una persona sincera, y si habla de Dios, se le tiene por alguien que realmente conoce a Dios. Y al escribir, testifica precisamente de Dios. El Salmo 115, aquí en mi Biblia y en todas las que ustedes tienen, creo yo que dice de esta manera: no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por la verdad. ¿Por qué dirán las gentes, dónde está ahora su Dios? Y nuestro Dios está en los cielos, como se decía ahorita, ¿verdad?, que se cantaba la parte de ahí de los dioses de madera. Todo lo que quiso ha hecho. Y lo dice: sus ídolos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablarán. Tienen ojos, mas no verán. Orejas tienen, mas no oirán. Tienen narices, mas no olerán.
manos tienen, mas no palparán, tienen pies, mas no andarán, no hablarán con su garganta. Y lo dice el 8, como ellos son los que los hacen, cualquiera que en ellos confía. ¿Se da cuenta de esto? Ahora, le voy a mencionar algo. ¿Cómo es que en esta versión que yo mencionaba, en la versión de Torres Amat, este Salmo 115, bueno, ahí dice Salmo 115, pero este Salmo no trae, allá en la Torres Amat, no trae lo que dice este Salmo en el escrito original. Yo me ocupé de buscar el escrito original, ¿verdad? Para ver si era cierto que no venía, porque en la de ellos no viene. Viene el Salmo 115, pero viene parte de otro Salmo, le voy a mencionar, fíjese. Sino que lo omiten, esta parte la omiten, no viene. Esta parte la omiten y lo suplen por lo que dice, fíjese, el Salmo 116 del versículo 10 al 19. Ahí donde ellos ponen Salmo 115, no viene esto, sino que aparece lo que viene en el Salmo 116 del versículo 10 al 19. ¿Por qué lo quitaron esto? ¿Por qué no aparece ahí? Porque esto los ajusta, esto los aprieta, porque les pega, porque es lo que hacen. Sus ídolos, dice, son plata y oro. ¿Qué pensarán? Obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablarán, dice. Tienen ojos, mas no verán. Orejas tienen, mas no oirán. Tienen narices, mas no olerán. Manos tienen, mas no palparán. Tienen pies, mas no andarán, porque los cargan. No hablarán con su garganta. Y lo dice, como ellos son los que los hacen, cualquiera que en ellos confía. Una persona que dice ser, ¿verdad?, de esta secta, porque es la primera secta que se desprendió. A nosotros nos llaman sectas, no, esa es la primera secta. Lo original, la iglesia que Dios vino y levantó, esa es la iglesia original. Que la iglesia nunca se ha desviado. Se desviaron los que se descuidaron, se desviaron, ¿verdad?, los que no quisieron seguir al Señor. Y de ahí surge la primera secta, cuando se unen, ¿verdad?, algunos de la iglesia se unen con el Estado. Pero usted cree, aquellos que fueron perseguidos en aquel tiempo, era la verdadera iglesia que siguió. Pero se quedaron aquellos aparentemente, ¿verdad?, manifestando que era la iglesia de Dios y no era la iglesia de Dios. Y agarraron, ¿verdad?, que fue la primera iglesia. No fue la primera iglesia, no, ni ha sido la iglesia de Dios. Se manejan en esta forma, le ponen el monito y se inclina. Se me hacía la pregunta, ¿conocerá esto? Claro que si lo ha visto, le van a dar vuelta, le dan vuelta precisamente. Fíjese, tampoco aparece esto en la Nácar Colunga, es otra Biblia católica. En otras sí, como por ejemplo en la versión del presbítero Agustín Magaña Méndez, sí aparece esto. No me he puesto a ver la Biblia de Jerusalén, no me he puesto a ver, ¿verdad?, algunas Biblias, que la buscaras, me dijo esto, a ver si está en la Biblia que tienes católica, que es otra versión. No es la versión, ¿verdad?, de Félix Torres Amat, es la otra versión. Busca el Salmo 115 y creo yo que ahí tampoco va a aparecer, porque en esta versión de Félix Torres Amat es muy famosa en el catolicismo, es muy usada y no aparece precisamente nada de esto.
En el libro de los Romanos, bueno, quisiera primeramente ver esto. Veíamos, ¿verdad?, que en uno de los encabezados que se le iba a hacer a la carta, o que se le hace a la carta, se le pone Beatísimo Santo Padre, ¿verdad? Beatísimo, o sea, Padre o Santo. En el libro de San Mateo, me voy a ir mejor primeramente ahí. Capítulo número 23. Le llaman el Santo Padre. ¿Por qué cree que le llaman así? Por la posición de ser el hombre más santo de la tierra. No hay otro más santo que él para ellos. El Santo Padre le llaman. Dice el capítulo número 23, de San Mateo, dice el verso número 10, no, versículo número 9 dice: 8 y 9 dice: Mas vosotros no queráis ser llamados rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros, dice, sois hermanos. Cuando dice no queráis ser llamado rabí, y que dice que uno es su maestro, el Cristo, se está refiriendo, ¿verdad?, a el maestro como el Señor, el enseñador, de donde viene, ¿verdad?, lo santo, lo puro, el ejemplo, las palabras de Él, su palabra. Por eso menciona y dice: porque uno y todos vosotros sois hermanos. Nosotros no somos maestros de lo de Dios. Hay maestros para fungir, ¿verdad?, en el ministerio de Dios, en el servicio de Dios, pero no es de ellos la enseñanza. Está diciéndoles claramente que la enseñanza es de Dios, la enseñanza viene de Dios. El que utiliza a Dios como maestro tiene que usar precisamente las palabras del maestro, tiene que usar el libro del maestro, el ejemplo, ¿verdad?, del maestro, agarrarse de aquí, ¿verdad?, pero no decir que esto es de él. Lo que habla no es de él, lo que habla es precisamente que viene de parte de Dios, porque es Dios el que le está hablando a la humanidad. Mis palabras no van a convencer a nadie, mis palabras no van a convertir a nadie, no. La palabra de Dios sí, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más penetrante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios llega a lo más profundo del hombre, llega al alma del hombre. Por eso es que nadie debe ser llamado maestro. Verso número 9 dice: y vuestro Padre, no llaméis a nadie, ¿qué dice ahí?, en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el cual está en los cielos. Ya refiriéndose como a Padre de los espíritus. Por eso el otro día que hablaba, yo mencionaba que hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Es el Padre de nuestros espíritus, es el Padre de nuestras almas. Nadie más es nuestro Padre, únicamente es Dios, porque Él nos ha engendrado por la palabra de Dios. El hombre nacido de mujer, dice la Biblia, corto de días, harto de sinsabores, que sale, ¿verdad?, como una flor y es cortado. Así es. Y allá dice, ¿verdad?, también en el libro de San Juan, que no somos engendrados ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, que somos engendrados de Dios, y está hablando de un engendramiento espiritual. Por eso no debemos llamar a nadie Padre aquí en la tierra. Gloria al Señor. Puede decirse:
cómo el apóstol dijo, yo os he engendrado, pero no nada más dijo así, sino que dijo, por la palabra. Sí, usando la palabra para engendrar en alguien. Eso es. Por eso se ponía a él como padre, ¿verdad? Como un maestro, como alguien que está usando la palabra de Dios para hacer un trabajo, no palabras de él. Y menciona muy claramente, vuestro padre, no llaméis a nadie, aquí dice, en la tierra. En el libro de los Romanos, capítulo número 14, verso número 11. Dice de esta manera, dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que a mí se doblará toda rodilla, únicamente a mí se me debe de adorar, de entender, y toda lengua o toda nación reconocerá o confesará al Señor. Ese es el de la buena fama, ese es el Señor nuestro, ese es el que debemos reconocer. Reconocerá toda lengua, como dice, confesará. Dice, y toda lengua y toda nación reconocerá ¿a quién? Tenemos que reconocer a Dios. Es el único al cual nosotros debemos inclinarnos. Reconocerá a Dios. Filipenses, capítulo número 2. Yo creo que con un resfriado usa los mejores médicos, ¿verdad?, del planeta. ¿Cómo va a alcanzar lo que aquí está diciendo que el Señor experimentó? Dice el versículo número 2 del capítulo 2, el versículo número 5. Alguien que cree que está en el lugar de Dios está usurpando. Dice el versículo número 5, dice, haya pues en ustedes, hablándole a los cristianos, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Cuando alguien usurpa, ahí la palabra aparece, dice, no tuvo por rapiña. Hay aves de rapiña, ¿verdad? Es una rapiña compararse con el Señor, tomar un lugar, ¿verdad?, que no corresponde. Por eso dice, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. ¿Por qué? Porque es Dios. Y lo dice el Señor. Sin embargo, se anonadó, o sea, se despojó, fíjese, a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El Señor se despojó de su grandeza, siendo igual a los humanos que Él crió, y tomó la forma de un servidor. Dice, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, ¿qué dice ahí? Se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y lo enseguida menciona, dice, por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y dióle un nombre. El original dice, y dióle el nombre que es sobre todo nombre. Y lo dice el 10. Para que en el nombre de Jesús, el nombre de Jesús es el nombre que es
sobre todo nombre, porque no hay otro nombre bajo este cielo, dice Hechos 4:12, dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, los que están en la tierra y los que debajo de la tierra. En el cielo, las criaturas celestiales se doblan la rodilla al Señor. En la tierra, los que decimos servir a Dios, doblamos rodilla para adorarle. En el infierno hay criaturas, aquellos que mueren sin Dios y sin esperanza, aún estando allá, adoran al Señor. Tomo esto, ¿verdad?, para mencionar. Ayer me daba cuenta yo, ¿verdad?, me comentaban algo, ¿verdad?, sobre cómo hace poco dio una bula. Si sabemos lo que es una bula. Ahorita les voy a explicar lo que es una bula. De que para octubre hay un plazo, ya están empezando a trabajar y van a trabajar fuertemente, de que todos tienen que regresar, ¿verdad?, al seno de la Iglesia de Roma, porque es la madre iglesia, y que todos tienen que regresar, pero que ya no lo van a hacer, ¿verdad?, como en otras ocasiones lo hicieron en la forma de las persecuciones. Ahora lo van a hacer con la misericordia. La misericordia es consentir todo el pecado de ellos. Esa es la misericordia de ellos. Nadie está mal cuando se entrega a su denominación. Y me interesó, ¿verdad?, ver eso, y que en octubre creo va a ser donde van a empezar a darle fuerte. Y me interesó, ¿verdad?, eso, porque una bula viene siendo, ¿verdad?, una medalla que en Roma llevaban al cuello los hijos de las familias nobles. Pero también viene siendo un sello de plomo de ciertos documentos pontificios, como anteriormente, que el rey sellaba, ¿verdad?, la escritura y no era revocada. Cuando sale una bula no debe de ser revocada y es sellada con un sello de plomo. Ahora, hace tiempo salió una bula de la Santa Cruzada, no sé quién conoce de las cruzadas, de las guerras santas que les llamaban. Y la bula de la Santa Cruzada era precisamente la que concedía indulgencia. ¿Sabe lo que es indulgencia? Viene siendo la facilidad en perdonar las culpas ajenas. Es algo contrario a la severidad. A alguien se le hace severo esto. Ellos no van a trabajar ahora con la severidad como trabajaron en la Inquisición. Esa sí fue severidad, pero ahora van a sacar otra bandera, la de Cordero, como la que trae este jesuita. Sacar la bandera de muy bueno, pero tolerando todo lo que se llama pecado. Y así se va a ganar a miles y millones, y se los han ganado. Eso precisamente es. La bula santa esa, dice, es la que concedía indulgencia a los que iban a la cruzada o ayudaban en los gastos de ella. Los que iban a la cruzada pues eran los que no tenían, pero iban a exponer sus vidas, a pelear contra los infieles, porque para ellos nosotros somos los infieles, igualmente que para los musulmanes. Una persona que no cree, no piensa como ellos, es un infiel. Ellos aman a su Dios, estos aman también a su Dios, a sus ídolos, ¿verdad? Pero nosotros amamos al Dios verdadero. Ellos nos llaman infieles, pero los infieles son ellos, porque se dicen ser fieles. Y es lo que yo veía eso, ¿verdad? Y cómo es que la cruzada, ¿verdad?, era una expedición precisamente a Tierra Santa contra los infieles. Allá en aquellos tiempos que se fueron a combatir, ¿verdad?, precisamente contra los sarracenos, contra los moros que vienen siendo, ¿verdad? Los islamitas son los mismos.
Pero ahora viene una cruzada, salió una bula donde se van a venir, ¿verdad? Sobre los hermanos separados, les llaman o nos llaman para hacernos volver con la misericordia de Dios, sin conocer la misericordia. Ellos se compadecen del dolor ajeno, ¿verdad? Porque para empezar no se pueden compadecer de hijos, porque ni hijos tienen, y si los tienen por ahí en oculto. ¿Cómo se van a compadecer? Ellos el pecado abren la puerta grandemente, porque usted ve, toda la gente afuera es católica, la mayoría, ¿verdad? El otro día veía yo un documental donde aparece un hombre, se apellida Smith, algo así, y aparece Henry Kissinger, Henry Kissinger, y aparece Rockefeller, uno de los Rockefeller. Ellos son judíos. Y estaban con el Papa y los cuatro traían la kipá, porque también el Papa trae la de él. Y en eso se para enfrente ese Smith, algo así. Y aquí traía una cruz de 8 picos para representar a la diosa Istar o Astarte, que viene siendo la diosa reptílica, le llaman, la diosa de las víboras, aquí. Y se para este señor que vino, se acerca y se inclina ante ese hombre. ¿Qué me dio a entender a mí eso ahí? Esos son los apóstatas, porque los tres son judíos. Henry Kissinger es judío. Los Rockefeller son judíos. Son los líderes de los Illuminatis. Es lo mismo que la masonería. Todo eso es lo mismo, es lo de Satanás. Es lo mismo que lo del Islam. El presidente de Estados Unidos es islámico, es musulmán, porque también trae un anillo, ¿verdad? Que Alá es Dios y no hay más. Todo eso, ¿verdad? No es más que una madeja, ¿verdad? Trampas del diablo para tener a la humanidad. ¿Y usted cree que nosotros vamos a adorar o vamos a buscar esos personajes? Los sigue la gente que vive en el pecado, porque no les hacen ver, no les hablan, no les dicen que dejen su pecado y sirvan verdaderamente al Dios vivo, que es columna y es apoyo de la verdad. Es lo que nos sostiene, es lo que nos apoya, lo que nosotros predicamos, lo que nosotros hablamos, porque hablamos la verdad. Y con esa confianza servimos al Dios vivo.